Listo. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases online. Ya desde la siguiente semana, yo creo que ya todo está normal. Entonces nos veríamos en forma presencial desde el miércoles. Por favor, el miércoles me traen listo los deberes de potencia y me trae cada uno en una carpeta de cartón, ¿sí? Porque son algunos ejercicios. Entonces, por favor, coloquen en orden, numeren las páginas, las hojitas, para que ustedes coloquen en orden también. Entonces sería entregar el deber de potencia, el día miércoles. ¿Qué día llevamos ese día? Bueno, día miércoles sería la siguiente clase. La siguiente clase en una carpeta de cartón y van a hacer la carpeta de cartón azul, ¿sí? Ejercicios numerados y páginas numeradas. Y también colocar el nombre, ¿no? Colocar nombres completos. Bien. En el Teams les envío un comentario que solamente me hagan los ejercicios, los números pares hasta el 11.74. Está escrito en una de las publicaciones y todos los números pares, excepto los ejercicios que sean con amplificadores. ¿Sí? Con eso, dos secciones se les reduce porque es más bien para que ustedes ganen práctica y también comprendan que pongan en práctica toda la teoría que se les dio de potencia y también ver si estamos claros. Ahora, de lo que observé de la prueba, no es prueba, sino de las preguntas que les hice el miércoles, observé que estaba claro el factor de potencia. La mayoría me obtuvo bien ese resultado, por lo tanto es un concepto que no voy a clarificar durante el taller, ¿sí? Recuerden que esto de las preguntas no es que yo califico esto, no utilizo dentro de las ponderaciones de las notas. Estas preguntas es para ver si ustedes entendieron el concepto y si es necesario que yo clarifique algo, ¿sí? Lo que veo que es necesario de clarificar es la transferencia máxima de potencia y que eso clarificaremos el día del taller. Pero espero que eso también se vaya aclarando durante el desarrollo de los ejercicios y pues de lo que veo factor de potencia muy bien, a pesar que según yo estaba dado un poco el tiempo, pero bueno, asumo que ustedes me contestaron eh, que ustedes hicieron eso, no me pusieron en ChatGPT. Entonces, como asumo que entendieron bien eso, no voy a clarificar si es que hay algún problema hubiera visto durante estas preguntas. Entonces, recuerden, estas preguntas que hago no es que yo coloco dentro de la calificación, sino solamente considero la asistencia y considero que ustedes me actúen en clase, ¿sí? Pero en sí, si ustedes me respondieron algo incorrecto y eso no va dentro de la calificación, ¿sí? Sino que es más bien para tener un feedback para ambos de justamente del desarrollo de los conocimientos y para ver si todo está claro, ¿sí? Listo. Entonces, ahora, antes de seguir, en la plataforma Teams acabo de subir los archivos. Veamos si es que puedo ver desde aquí sin salirme. Aquí. En general, vamos a tener el grupo de ustedes. Está lo que es los deberes, lo que era en el primer bimestre, los libros. En libros nosotros tenemos el Circuitos Eléctricos de Sham, que viene a ser un libro que también ayuda un poco a estudiar, Fundamentos de Sádico y también ustedes tienen el solucionario. Obviamente este solucionario
da algunas partes de la idea, pero no desarrolla todo, ¿no? Pero al menos les puede ayudar a entender si están bien, si están mal, verificar respuestas y todo, ¿no? Luego, en este también tenemos el OneNote. Todavía de transformadores no les subo, pero de los anteriores puntos están ahí. Luego, también tenemos las grabaciones y también hay este que se llama material, teoría, ejercicios. En el material tienen ustedes todo lo que hemos hecho en clases a mano o todas las hojas que yo he desarrollado. Y por ejemplo, de circuitos acoplados, ya está la parte de teoría y también la parte de ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que voy a cambiar en la modalidad es enviarles los ejercicios que vamos a hacer en clase para que ustedes ya tengan y capaz que les sirva para, bueno, después de bajar y para que les sirva para hacer notas, ¿sí? O corregir algo si es que hay algún problema en ese ejercicio. Entonces, comúnmente, ya, yo coloco algunas notas dentro del desarrollo para los que no han visto los ejercicios desarrollados de las anteriores temáticas. Comúnmente coloco o hago paso por paso que muchas veces en clase no lo hago por el tiempo. Y por ejemplo, aquí yo pongo otras notas que es necesario para ustedes justamente para comprender cómo se saca la ecuación, ¿sí? Entonces, para las personas que no han considerado la utilización de este material, por favor lo consideran o también lo pueden utilizar durante la clase y ustedes pueden ahí colocar una nota, ¿sí? Y pueden seguir los ejercicios utilizando este archivo, ¿ya? Los ejercicios que están son algunos de los propuestos de Sádico, de justamente donde se explica la teoría, pero también unos resueltos en el propio libro, pero que no están explicados, ¿sí? Ya. Y al inicio, bueno, no me ha escaneado bien esta máquina, pero bueno, al inicio coloco todos los ejercicios que se ven en este archivo. El único que no está por el momento es este de aquí. Este me falta de resolver. Y cuando acabe de resolver este, pues ya les subo al mismo archivo. O sea, haría un update de este archivo. ¿Sí? Eso para que tenga. Y pues bueno. Y también está de la clase de transformadores del día de hoy. Veamos material, teoría, ejercicios, transformadores. Y tenemos aquí la teoría. Entonces, esas son mis notas que yo utilizo para darles las clases, que puede estar basados en algunos libros, pero es más o menos reducida la información que sea un poco más fácil de entender. Pero obviamente no sé si me entiendan mi letra. Algunas veces pues hay equivocaciones por ahí que yo les corrijo. Tal vez tacho alguna cosa, eso que me disculpen, pero al menos esto capaz que les pueda ayudar la parte de teoría y para tomar notas, ¿sí? Entonces, esta también tiene y se acaba ahí. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vámonos con la clase de hoy. Bien. Entonces, hasta la anterior semana, digo, en la anterior clase habíamos visto la relación de voltajes con respecto a un número n que viene a ser la relación de transformación y estábamos hablando de los transformadores. Ahora, en eso, nosotros vamos a tener un tema especial que se llama el transformador ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí. ¿Ya? El transformador
ideal. ¿Ya? En este transformador ideal, nosotros vamos a tener primero nuestro transformador con nuestro núcleo ferromagnético. Este viene a ser nuestro elemento, ¿sí? Y tengo mi número o mi bobina con un número de vueltas. Entonces, de este número de vueltas le vamos a conocer como N1. Y tengo mis terminales de ingreso. Luego, también yo tengo una segunda bobina con un número de vueltas respectivo. A este transformador ideal tiene un símbolo que lo vamos a utilizar en los circuitos que va a ser de la siguiente manera. Voy a tener mi bobina que es en el primario. Puede ser que yo tenga los puntos de esta manera, no siempre, ¿sí? Pero voy a tener puntos por donde ingresa, por donde sale la corriente. Y también voy a tener el símbolo de acoplamiento que viene a ser este de aquí del propio transformador. Entonces aquí yo voy a tener mi corriente 1 y puede ser que mi corriente 2 tenga este sentido. Mi voltaje 2 y mi voltaje 1. De acuerdo a la ley de Faraday, nosotros tenemos que el voltaje 1 es igual a N1 de phi de t, que viene a ser este flujo de aquí, el flujo, y el voltaje 2, en cambio, va a ser igual a N veces ¿de quién? Del número de vueltas de la bobina 2 por el mismo flujo de phi de t. Considerando esto, nosotros podemos hacer la relación, podríamos hacer la relación de voltaje 2 dividido para voltaje 1. Voltaje 2 es N2 de phi de t y voltaje 1 sería N1 de phi de t. Y esto me da igual a N2 sobre N1. Es decir, que el voltaje 2 con respecto al voltaje 1 tiene esta relación de transformación N2 sobre N1, que habíamos dicho anteriormente que era voltaje 2 sobre voltaje 1. En este momento tenemos que es el número de espiras 2 sobre el número de espiras 1, pero anteriormente, en la anterior clase, habíamos dicho que también la relación de transformación entre el voltaje secundario y el primario, que es este de aquí, es igual a un N minúscula, que era igual a la inductancia del secundario sobre la inductancia del primario, ¿sí? Entonces, esta relación de transformación, como ven, no solamente la puedo calcular considerando las inductancias, pero también se considera el número de vueltas, ¿sí? Entonces yo voy a tener que el voltaje del secundario con respecto al voltaje del primario va a ser igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario, ¿ya? Este de aquí, esta consideración me va a ayudar también a ver la consideración entre corrientes. Para analizar la corriente, recordemos que yo voy a tener la potencia aparente. Para la potencia aparente, yo sé que en mi circuito todo lo que ingresa, Sin en módulo, debe de ser igual a la potencia aparente de salida, aproximadamente. ¿Y por qué es igual? Porque en un transformador ideal las pérdidas son nulas. Entonces yo voy a tener que el módulo de la potencia aparente es igual al módulo de la potencia aparente de salida. Y eso va a ser igual en módulos del voltaje de entrada
pongamos voltaje del primario, por la corriente del primario, recuerden conjugado, pero como estamos en módulo, solamente es el módulo. Es igual al voltaje del secundario en módulo por la corriente del secundario. ¿Y esto que me va a dar igual? Tenemos que el voltaje del secundario, vamos a despejar, voltaje del secundario, que es este de aquí, sobre el voltaje del primario, es igual a la corriente del primario sobre la corriente del secundario. Como ven, la relación es inversamente proporcional entre voltaje y corriente. Y esto de aquí es igual a mi relación de transformación, que sabíamos que es igual a n del secundario sobre n del primario. ¿Sí? Y con eso yo podría, por ejemplo, también tener mi propia ecuación de la corriente del primario con respecto a la corriente del secundario es igual a esta relación de transformación. ¿Sí? Entonces, como ven, en este tema, nosotros vamos a tener algunas ecuaciones que van saliendo. Entonces, ustedes ya vieron que tenemos desde la parte de potencias muchas ecuaciones que ya debemos de irnos memorizando. Luego, en los circuitos acoplados magnéticamente, tenemos otras ecuaciones, como por ejemplo la constante de acoplamiento. Y en lo que es el transformador, una de las ecuaciones importantes es justamente esta relación de transformación, que viene a ser que la relación de transformación N es igual al voltaje del secundario sobre el voltaje del primario, o lo mismo que la corriente del primario con respecto a la corriente del secundario, o lo mismo que la raíz cuadrada de la inductancia del secundario sobre la inductancia del primario. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones toca ir memorizándose. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el análisis de las impedancias en esto de los transformadores. Pues a ver, déjenme ver el número de página. Allá. Antes de ir al análisis de impedancia, vamos a esto. Entonces nosotros vamos a tener también, considerando la transformación, vamos a tener algunos valores. Entonces aquí vamos a poner los detalles de la relación de transformación. Entonces, si n es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que el voltaje del secundario con respecto al primario es igual a 1. Por lo tanto, el voltaje del secundario es igual al voltaje del primario. ¿Esto qué quiere decir? Que el voltaje de ingreso y el voltaje de salida son iguales, por lo tanto, la transformación no es que me ayude a elevar el voltaje ni a reducir el voltaje, sino a mantenerlo. Esto comúnmente se utiliza en transformadores de aislamiento, ¿sí? Que muchas veces yo necesito realizar este aislamiento debido a la tierra del circuito. Por ejemplo, en laboratorio, ustedes, el osciloscopio no se tiene aislado de la conexión. Entonces, por ejemplo, está conectado alterna el osciloscopio y yo con las puntas de prueba estoy tomando valores de voltaje o de corriente. Ustedes no sé si se han dado cuenta, comúnmente nosotros ponemos la masa
de esa punta de prueba a tierra, es decir, fase neutro, lo ponemos a neutro, ¿sí? Siempre. Por lo tanto, estamos colocando la misma tierra que está conectado al osciloscopio con respecto a mi punto de medida. Y no sé si se han dado cuenta, comúnmente no utilizamos los diferenciales para medir el voltaje. ¿Por qué hacemos esto? Porque el osciloscopio no tiene un transformador de aislamiento acoplado. Deberíamos de nosotros colocar un transformador de aislamiento y eso me permitiría tomar las medidas de cualquier manera, ¿sí? No tener problemas en estos puntos de referencia. Y es lo que se realiza, al menos en otros laboratorios, como por ejemplo en el que trabajo un poco más, que es en el de electrónica de potencia, justo porque son circuitos de potencia, necesitamos aislar la parte de potencia con otros puntos o otros circuitos que tenemos en el sistema. De ahí es que utilizamos el transformador de aislamiento porque solamente me interesa el aislamiento, pero no me interesa cambiar los valores de voltaje, ¿sí? Ahora, si n es mayor que 1, veamos qué pasa. Tenemos que el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario es mayor a 1. Entonces, sucede que el voltaje del secundario es mayor al voltaje del primario. Por lo tanto, el voltaje del secundario es más grande, la salida es más grande. A esto se lo conoce como elevador. Luego, n menor que 1, tenemos el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario menor que 1. Por lo tanto, el voltaje del secundario menor al voltaje del primario y a este transformador, como ven, el voltaje del secundario se ha reducido. Se lo conoce como transformador reductor de voltaje. ¿Y eso en qué aplicaciones yo lo utilizo? Por ejemplo, ustedes no sé si han visto, pero en las líneas de transmisión, entre más alto sea el voltaje que yo paso, menor es la corriente y es por eso que las líneas de transmisión de la parte eléctrica deben de ser en alto voltaje, porque me reduce las pérdidas. Pero ese alto voltaje, que digamos que por un ejemplo es 13 kV, eso yo en la casa no podría estar utilizando. En la casa nosotros tenemos 120. Entonces existen algunas etapas de transformación. Utilizo algunas veces el transformador para ir reduciendo el voltaje hasta que el usuario lo pueda utilizar. Y comúnmente ese es el transformador o esa es la salida que al menos nosotros tendríamos, el de 120 voltios en comparación con uno de 30 kV. Y es por eso que la corriente alterna fue la más distribuida en su momento, justamente por la aparición de transformadores. Es uno de los equipos más importantes en conjunto con los generadores eléctricos, justamente para que se haya hecho toda la distribución eléctrica en alterna, ¿sí? Justamente por esto paso de voltajes que vamos teniendo porque si no hacemos eso, las pérdidas en los cables son muy altos y no se hubiera podido realizar, por ejemplo, una empresa, una hidroeléctrica en Paute y que yo tenga mi energía aquí en la ciudad, en la capital, ¿sí? Entonces depende de este juego de transformadores, uno de los equipos muy importantes en la parte eléctrica y que sin eso nosotros no tendremos justamente la energía, ¿sí? Y obviamente los transformadores no solamente nos sirven para esa parte de ahí, también para otros equipos y que trabajan a distintas frecuencias. Ya. Ahora, veamos otra cosita importante que es la polaridad. Como yo les había dicho, yo tengo en los circuitos, en los transformadores, yo tengo puntitos por donde yo señalo dónde va a ingresar la corriente, dónde va a salir la corriente. Y según eso, mi relación de transformación puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, se tiene una relación de transformación negativa cuando, por ejemplo,
Veamos si es que tengo las figuras. 1332. No se deja pasar. Aquí. Entonces, en el libro ustedes van a encontrar justamente esta relación de que tenemos cuando es positiva o cuando es negativa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, sí, tanto vamos con las corrientes. Si la corriente uno como la corriente 2 ambas entran o salen de los terminales, se usa justamente este símbolo negativo de la N, ¿ya? ¿En dónde más? Si el voltaje V1 como V2, en cambio, si ambas positivas o negativas, en los terminales con marca se usa más N. De lo contrario, se usa menos N, ¿sí? Entonces vamos viendo, si es que está aquí, estos vienen a ser los ejemplos. Bien, entonces aquí veamos, yo tengo el puntito aquí, puntito acá, ¿ya? Tengo que mi relación de transformación, voltaje del secundario con respecto al primario es igual a esta relación de transformación, ¿sí? Que es n del secundario sobre n del primario. Listo. Ahora, ¿qué signo tiene esta relación de transformación? Ambos voltajes, este y este, tienen el simbolito más en el punto, ¿sí? Por lo tanto, es positivo. Si este puntito estuviera acá abajo y este también estuviera acá abajo, también sigue siendo positivo. Es decir, los dos deben de ser coherentes, deben de utilizar la misma regla, ¿ya? En cambio, la corriente, veamos qué sucede. En este caso, la corriente, este ingresa por el punto y este sale por el punto. Por lo tanto, la relación, veamos, esta ingresa por el punto, ingresa por aquí. Esta corriente 2 chan, 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 sale por acá y mi reglita me dice que en ese caso también voy a tener positivo, ¿sí? Ya. En esta de acá, por ejemplo, esta de aquí, en cambio, lo que me cambia, los voltajes no me cambia, eso sigue igual, estamos en los puntos, pero la corriente me cambia. La corriente, en cambio, ingresa por el punto. Los dos están ingresando por el punto. Como los dos me ingresan por el punto, este de aquí es negativo, pero en lo que es la transformación, el transformador. Acá veamos, acá me cambia los puntos, ¿ya? Yo tengo que este voltaje uno tiene positivo, negativo acá y aquí mi puntito. El voltaje 2, en cambio, el positivo acá arriba y el negativo acá abajo. Como los dos tienen dirección opuesta de los puntos con respecto a los voltajes, este símbolo, esta relación de transformación es negativa. Pero en cambio, aquí las corrientes, este por aquí sale por el punto y este entra por el punto. Como es contrario, esto de aquí es positivo, las corrientes. Acá vamos a tener, en cambio, de igual manera, este voltaje es lo mismo que el anterior, por lo tanto es negativo, pero la corriente, veamos, la corriente entra por el punto, muy bien, y esta corriente de acá también entra por el punto. Como los dos entran por el punto, este de aquí viene a ser negativo, ¿sí? Ya. Esto con los ejercicios va a quedar un poco más claro, pero al menos la teoría ya está dada de este, ¿sí? Si tienen un poco más de dudas, revisen esta parte de aquí, pero como les digo, en los ejercicios vamos a ir viendo también esto. Ahora,
Vamos entonces aquí la polaridad, ustedes van a ver la polaridad positivo o negativo y me van a revisar o le van a ver la figura 13.32 del libro, ¿sí? Que ahí está descrito justamente los distintos casos que nosotros vamos a encontrar para dar las distintas polaridades. Ahora sí, vamos con el análisis de impedancia. En el análisis de impedancia, nosotros vamos a analizar sucede la impedancia del ingreso con respecto a la impedancia de la salida. Ya. Entonces, por ejemplo, la impedancia del ingreso va a ser igual al voltaje 1, que era lo que nosotros estábamos trabajando, sobre la corriente 1. ¿Sí? Que viene a ser mi voltaje del primario sobre la corriente del secundario. Digo, la corriente del primario. El voltaje del primario, que habíamos dicho que es igual. Acordémonos, el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario es igual a la relación de transformación. Por lo tanto, el voltaje del primario, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje del secundario dividido para la relación de transformación. Entonces aquí reemplazamos ese valor. De igual manera, tenemos que la corriente del primario con respecto a la corriente del secundario tengo igual a N. Por lo tanto, la corriente del primario es igual a N veces la corriente del secundario. Y esto reemplazo en esta ecuación. Y esto me da ¿a qué? Igual a qué? Que esto es igual a 1 sobre N al cuadrado por el voltaje del secundario sobre la corriente del secundario. Y este voltaje del secundario sobre la corriente del secundario le conocemos como mi impedancia, puede ser la impedancia de la carga o la impedancia del secundario. Y esta impedancia de entrada también la podemos conocer como la impedancia del primario. Entonces nosotros tenemos que la impedancia del primario es igual a la impedancia del secundario dividido para una relación de transformación de n cuadrado. Y esta es la otra relación de transformación que nosotros vamos a ir también memorizando. ¿Sí? Como ven, son algunas ecuaciones que nosotros necesitamos. Ahora, ¿para qué me sirven todas estas relaciones de transformación? Es justamente para poder trabajar con estos transformadores y desarrollar circuitos equivalentes. Los circuitos equivalentes comúnmente nosotros vamos a tratar de reflejar lo que suceda del primario al secundario o del secundario al primario. Es mucho más fácil trabajar así y luego se trabaja como un circuito normal. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener este circuito. Tenemos mi impedancia 1, tengo mi transformador y tengo mi voltaje de ingreso. ¿Sí? Le voy a llamar mi voltaje de ingreso, voltaje S1. ¿Sí? O le llamo voltaje IN para no confundirnos. Ya. Tenemos Z1, luego tenemos mi inductancia 1, que en los terminales yo tengo mi voltaje de la inductancia, ¿sí?
Y luego como es un transformador, está acoplado magnéticamente hasta a esta otra bobina. ¿Qué va a hacer mi bobina? Va a tener un voltaje 2, va a tener mi impedancia 2 y yo voy a tener un voltaje que le voy a conocer como VO. Ya. Y este de aquí va a tener, este transformador tiene estas características de los puntos y mi corriente va a circular de esta manera y esta va a ser mi segunda corriente, corriente 1 y corriente 2. Ahora bien, en esto, si es que ustedes le ven así a este transformador, es un poco difícil de trabajar y comúnmente se trabaja con circuitos reflejados, ya sea un circuito reflejado al primario o un circuito reflejado al secundario. Y con eso se analiza el circuito solo en esa parte reflejada. Entonces, y se tiene un solo circuito. Para ello, voy a colocar algunos nodos, estos nodos A, B, y este de aquí, estos puntos C, D. ¿Ya? Vamos a hacer primero un circuito equivalente reflejado en el primario. ¿Ya? Entonces, reflejado en el primario, ¿qué quiere decir? Esto de aquí se mantiene, mientras que esta parte de aquí es la que se va a reflejar al primario. Para ello, empecemos. Utilizamos mi voltaje de ingreso, eso se mantiene, voltaje de ingreso. Muy bien. Luego tenemos la impedancia 1. Muy bien. Tenemos este nodo A y este nodo B. Y aquí es que nosotros sabemos que yo tengo mi voltaje B1. ¿Ya? ¿Cómo le estoy reflejando? Yo voy a ver esta impedancia 2, la voy a ver en el primario. Y le voy a llamar mi impedancia 2 vista en el primario. Entonces le pongo la P al lado. Vista en el primario. Luego yo voy a tener mi voltaje O, este de aquí, pero reflejado en el primario. Por lo tanto, sería VOP. Ya. Ahora, yo necesito calcular impedancia del secundario vista del primario. ¿Ya? Esta impedancia del secundario vista en el primario, recordemos las ecuaciones. N es igual al voltaje del secundario sobre el voltaje del primario. Y esto es igual a la corriente del primario sobre la corriente del secundario. Y tenemos que la impedancia del primario es igual a la impedancia del secundario sobre n al cuadrado. Entonces ahorita estoy calculando justo el primario, ¿sí? La impedancia reflejada en el primario. ¿Y eso qué va a ser igual? A la impedancia que observo en el secundario dividido para n al cuadrado. Esto es lo que yo tendría aquí. Ahora, estoy viendo el voltaje del secundario en el primario, ¿sí? ¿Y esto a qué será igual? Veamos. ¿Qué es lo que estoy viendo? Es este voltaje primario. Voltaje primario, veamos, voltaje primario de la ecuación de acá, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje del secundario sobre n. Utilizo esta ecuación acá. Entonces, el voltaje O
visto en el primario es igual al voltaje O dividido para N, ¿sí? Por lo tanto, mi circuito equivalente reflejado al primario, ¿a qué ha sido igual? Tengo mi voltaje de entrada, mi impedancia 1, tengo mi nodo A y tengo mi nodo B, y este de aquí es el voltaje 1, y tengo mi impedancia que lo hemos calculado que era igual a la impedancia 2 sobre n al cuadrado, y este voltaje que va a ser igual al voltaje O dividido para N. Y cuando tenemos ese circuito equivalente, ya podemos hacer el análisis del circuito, ¿sí? Y es mucho más fácil. Ahora, vamos ahora en cambio a reflejar hacia el secundario, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a reflejarle al secundario. Vemos si es que le puedo cortar. A ver si me sale ahí. Control C. Y vamos. Bien, listo. Ahora el mismo circuito, ¿ya? Pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el circuito equivalente reflejado al secundario, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a sacar? El circuito lo voy a sacar en esta parte de aquí, observando todo lo que sucede en el primario, ¿sí? Entonces lo tengo que reflejar. Entonces, para lo cual, ya, le detenemos ahí, nosotros tenemos en este circuito, ¿sí? Tenemos el secundario, eso no va a cambiar en este caso, la impedancia 2, el voltaje O, listo. Yo voy a tener en mis puntos C y D, en estos puntos C y D se mantiene mi voltaje 2, y luego aquí, ¿qué es lo que yo voy a ver? Aquí voy a ver la impedancia 1, pero vista desde el secundario. Y luego yo voy a ver el voltaje in, el voltaje in, pero visto desde el secundario. Listo. Entonces ahora calculemos esa impedancia que la veo en el secundario, pero es el primario. Entonces, para calcular eso, recordemos, la relación de transformación es igual al voltaje del secundario sobre el voltaje del primario. Y luego tenemos que la impedancia del primario es igual a la impedancia del secundario sobre n cuadrado. Entonces veamos, la impedancia 1 vista desde el secundario, ¿a qué será igual? Veo esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué es lo que quiero? Este puntito. ¿Y esto a qué será igual? A n al cuadrado por la impedancia del primario. ¿Cuál es la impedancia del primario? Es la impedancia 1. Ahora, ¿qué más reflejo? El voltaje del ingreso. El voltaje del ingreso vista desde el secundario, ¿a qué será igual? Vamos a la ecuación, que sería esta, y sería el voltaje del ingreso vista desde el secundario es
N veces el voltaje puramente del primario, que es voltaje VI. Y por lo tanto, mi circuito equivalente, ¿cuál queda? Va a quedar mi voltaje VI multiplicado por N, y esta impedancia es N al cuadrado por Z1. Tengo todavía mis puntos C y D, que me da mi voltaje 2. Y luego tengo mi impedancia 2, que esa quedó igualita porque estoy reflejando el circuito en, en el secundario, ¿sí? Y este sería mi circuito equivalente reflejado en el secundario. Ya. Entonces, como ven, vamos a ir necesitando justamente este análisis en los transformadores. Recordar esta relación de transformación porque es la que me va a ayudar a hacer el circuito equivalente. Ahora vamos a considerar los autotransformadores. Tenemos el autotransformador. Los autotransformadores también son conocidos como variac, y eso ustedes han utilizado en laboratorio para disminuir el voltaje, ¿sí? Cuando no queremos trabajar con los 120 voltios. Entonces, ¿cuál es la característica? Tiene devanado único. Devanado único, lo que no me ayuda es que se pierde aislamiento. Se pierde aislamiento, me puede ayudar justamente para esta variación de voltaje. Con respecto a otras soluciones, es liviano, tiene un devanado único y tiene un punto de conexión llamado una toma, que es el ajustable. Entonces, punto ajustable. Y si han visto en laboratorio que nosotros tenemos como una ruedita, y ese hemos utilizado para no trabajar en 120 voltios, sino más bien le bajamos el voltaje y vamos eso calibrando esta ruedita en la parte superior. Ese viene a ser mi punto ajustable, que muchas veces para hacer mantenimiento tenemos que sacar eso y ver si esto se está moviendo, ¿sí? Si se está ajustando y si está variándome justamente el valor y el número de vueltas en mi inductancia, porque con eso yo cambio el voltaje, la corriente, la relación de transformación, ¿ya? Y nosotros vamos a tener en esto algunos circuitos o algunos modelos, dependiendo si es un autotransformador reductor o estamos elevando el voltaje, ¿ya? Entonces, cuando es reductor, el circuito se convierte de esta manera. Tenemos más o menos un voltaje de ingreso. Tenemos esta bobina, este devanado es común, pero tiene una toma central, ¿sí? Y esta toma central es la que nosotros vamos a ir moviendo y me va a cambiar la relación de transformación. Aquí tenemos el punto de ingreso. También aquí en esta toma vamos a tener otro punto. Va a depender de la operación. Y entre estos puntos yo voy a tener mi bobinado, el número de vueltas, N1, y acá mi N2. Voy a tener la impedancia, que es la carga. Tengo mi corriente 2 y mi corriente, digo, mi voltaje, que sería mi voltaje del bobinado 2. Tengo también mi corriente 1, ¿sí? Y
también vamos a tener un voltaje total que cae justamente en toda la bobina. Ya. Ahora, este transformador, también este es el reductor. Luego vamos a tener también el elevador. El elevador, en cambio, yo tengo mi voltaje de ingreso aquí. Este de aquí, en cambio, se me conecta a mi toma central del devanado. Ay, perdón, hagámosle mejor la gráfica. Ya, listo. A mi toma central del devanado tengo la impedancia de la carga. Listo. Y puede ser que tenga mi devanado aquí N2, mi otro devanado aquí N1 y tengo aquí el voltaje V1, que sería del devanado N1 y mi voltaje V2, que sería mi total. En este caso, V2. Y este de aquí, V1, es todo esto. V, ya. En esto nosotros vamos a tener ecuaciones importantes y estas cuáles van a ser que el voltaje 1 en la parte del reductor con respecto al voltaje 2, que recuerden es el voltaje del primario con respecto al secundario, va a ser igual a la sumatoria de estas n's, n1 más n2, dividido para la n del primario, n1. ¿Ya? Cuando es reductor. Cuando es elevador, en cambio, este voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual a N1 dividido para la suma de estos dos, N1 más N2. Ya. Ahora, la corriente 1 con respecto a la corriente 2, en cambio, es el inverso. En este caso, en cambio, vamos a considerar la N2, que viene a ser desde aquí N2, dividido para la N1 más N2. En la parte del elevador, en cambio, tenemos que es igual a, vamos a tener I2 sobre I1, es igual al número de espiras 1 dividido para la sumatoria de esas espiras. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que estaríamos trabajando e iniciaremos a realizar los ejercicios de sus temas. Con respecto a la operación de transformadores, autotransformadores y todo eso, se observa más bien en en máquinas eléctricas, conversión de la energía, pero aquí nosotros le vamos a utilizar como que ya asumimos la operación, que todo está operando muy bien, pero estamos utilizando los modelos que se encuentran en la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los ejercicios. Entonces, y la parte de teoría también pueden ir revisando en el libro, ¿sí? Y aquí tienen justamente la explicación también de lo que yo les he hablado. Es un poquito más larga. Por ejemplo, esto del circuito equivalente reflejado al primario y secundario, el libro lo explica a través del desarrollo de Thevenin y el desarrollo sí, del circuito Thevenin. Entonces, un poquito larga la explicación, ¿sí? Pero si quieren ahondar más. Y también tenemos un poco más de información en lo que son los autotransformadores, ¿sí? Y justamente las ecuaciones y de dónde vienen estas ecuaciones, para los que quieran ver o analizar al respecto, ¿sí? Y con todo me verifican si es que las ecuaciones que les di estamos correctas, ¿ya? Pero como ven, todo esto de aquí tiene algunas ecuaciones, estas también las voy a anotar.
¿sí? Tienen algunas ecuaciones que toca ir memorizándose, ¿sí? Yo al menos ya tengo como algunas ecuaciones que yo voy anotando y que voy teniendo al lado justamente para el desarrollo de ejercicios y para irles también enfatizando justamente que vamos a tener algún número de ecuaciones que vamos a ir memorizando, recordando, ¿ya? Ahora sí, vamos al desarrollo de los ejercicios. Bueno, salgamos este de aquí que era transformadores y vamos. Este es ejercicios, circuitos acoplados. Ya, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguno por ahí que no lo he visto? Ya. ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, continuamos con los ejercicios. Acá. Ya. Ahora, en esto de los ejercicios de acoplados magnéticamente es algo bastante nuevo para ustedes, en donde se asume que estamos bien en mallas, estamos bien en complejos, estamos, ¿qué más asumimos? Nada más. Estamos bien en todos esos conceptos iniciales y con eso ya podemos iniciar esto. También estamos bien en potencia, todo bien. Y vamos a esto del cálculo o el desarrollo de ejercicios o entender también la parte de acoplamiento magnético. Y vamos a encontrar unas cositas que también son importantes conocer, que no se topó en la teoría, pero con el desarrollo de ejercicios se entiende más esa parte. Entonces, veamos cómo nos va. Estos ejercicios, a diferencia de los ejercicios que desarrollamos en el primer bimestre, que yo iba un poquito más rápido, estos de aquí yo voy a ir un poco más lento porque es nuevo para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando. Vamos con el primero. Ya. Vamos con el primer ejercicio. En este caso, el primero y el segundo ejercicio son muy similares. Cambia justamente en entender los signos, ¿sí? Por eso los coloqué a estos dos. Entonces vamos. El ejercicio uno viene a ser que tengo mi fuente de magnitud RMS 12, 0 grados. Tengo mi capacitor menos J4, que sería mi impedancia. Tengo mi circuito, mi inductancia acoplada a otra inductancia y que está de esta manera. Tengo aquí un punto. Este valor es J6 y tengo una carga. Esta carga es de 12 ohmios, ya. Y tengo mi inductancia mutua. Y esta inductancia mutua es J3, ¿ya? Y me pide calcular la corriente 1 y la corriente 2 que tienen este sentido, ¿ya? Entonces, primerito, cuando nosotros tenemos estos puntitos, digo estos puntitos, pero también cuando tenemos la inductancia mutua, yo tengo que ver el signo
de esta inductancia mutua. Entonces vamos a ver un paso 1 que va a ser determinar el signo de la inductancia mutua. Y que se acuerdan que nosotros teníamos el J omega M. J omega M, toda esta es la inductancia mutua vista desde el dominio de la frecuencia. Ahora, para ver esto, el signo de esto por la corriente, para ver el signo, yo necesito analizar las corrientes. Entonces veamos, la corriente 1 ingresa, si le ven, ingresa por el punto. Entonces, corriente 1 ingresa por el puntito, ¿ya? Ahora vamos a la corriente 2. Vamos girando la corriente 2. ¿Por dónde ingresa? Ingresa por donde no hay punto. Entonces, la corriente 2 ingresa y aquí no hay punto, ¿sí? Por lo tanto, o también podemos decir que en vez que ingresa por donde no hay punto, sale por el punto, ¿ya? Entonces, la una ingresa, la otra sale, viene a ser contrario. El signo sería menos. Cuando nosotros tenemos contrario, pero en esta parte de inductancias acopladas, no estamos hablando ahorita de transformadores, inductancias acopladas. Y eso ya se vio en teoría. Cuando me ingresan por distintos, aquí ingresa por el punto y el otro no ingresa por el punto, ahí yo tengo mi signo negativo. Entonces, el efecto de mi inductancia mutua lo voy a ver con un signo negativo, ¿sí? Ese es el primer paso. Y luego de ese primer paso que ya hemos resuelto, nos vamos al desarrollo, al paso 2, a analizar las mallas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este circuito, tenemos este capacitor, esta inductancia acoplada magnéticamente a esta otra inductancia y tenemos la resistencia. Puntito, puntito, menos J4. Ya, tenemos mi corriente 1 y mi corriente 2. ¿Ya? Y habíamos dicho que tengo el efecto de mi inductancia mutua negativa. Por lo tanto, mi inductancia mutua, que es J3, es menos J3. ¿Ya? Ahora, acordémonos, no, vamos a analizar la malla 1. Y aquí era 12. Vamos a analizar la malla 1. Para analizar la malla 1, ustedes otra vez me colocan los símbolos de cada uno y van a analizarme solamente esta malla 1. Cuando ustedes la analizan, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de entrada es igual a qué? Esto aquí era igual a J5 y esto era igual a J6. Va a ser mi impedancia 1, que es la impedancia del capacitor, más, ¿más quién? Más la impedancia debido a esta inductancia, que sería la impedancia de L1 por la corriente 1. ¿Sí? Hasta ahí, chévere. Lindo, hermoso, tenemos la malla 1. Pero ¿qué sucede? Que debido, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que cuando nosotros estábamos con las bobinas de esta manera,
y esta otra, ¿sí? El efecto de la corriente 2 o del flujo 2 que me pasaba por aquí, me hacía un efecto en la primera bobina. Y eso me afectaba ¿a quién? Al desarrollo del voltaje en esta. Entonces, esta bobina tiene el efecto de la corriente 1, pero también tiene el efecto de la corriente 2. Y esta corriente 2, ¿cuál es el efecto? Es justamente el desarrollo de la inductancia mutua. Entonces, aquí vamos a poner la corriente 2, ¿por quién? Justamente mi inductancia mutua. Esta inductancia mutua habíamos dicho que será menos Zm, porque habíamos dicho que justo el signo es negativo. Vamos ahora sí a ver con valores. Como es el primer ejercicio, detallo esto de aquí, pero comúnmente esto vamos a ir directo con los valores que tengamos en mi circuito, ¿sí? Este pasito comúnmente no se hace. Entonces, el voltaje de ingreso es 12 y esto es igual. Mi impedancia 1 es igual a menos J4 más la impedancia debido a mi inductor 1, que es J5 por la corriente 1. Luego, debido a la inductancia, yo tengo mi signo menos a la inductancia mutua y tengo en este caso es menos J3 por la corriente 2, ¿sí? Es el efecto de la corriente de la opuesta sobre mi bobina, ¿sí? Y como ven, en la malla 1 no estaba la corriente 2, ni siquiera le topaba la corriente 2, estaba ahí. Pero debido al acoplamiento magnético es que tenemos este efecto. Entonces, esto ya no se observa en el circuito, sino que es conocimiento de que son circuitos acoplados. Entonces, esto de aquí, ojo, ¿sí? Esto no es algo que yo observo directamente en el circuito, yo debo de recordar, ¿ya? ¿Y qué más tenemos? Sería 12, oye, 12, 12 es igual a J1 por la corriente 1 menos J3 por la corriente 2. Por lo tanto, mi primera ecuación sería esta de aquí, J1 por corriente 1 menos J3 por corriente 2, igual a 12. Esta es mi ecuación 1 de la malla 1. Vamos ahora con la malla 2. A ver si me alcanza a hacer acá. Vamos acá abajo. Ya. Ahora de la malla 2. Inge, Ay, sí, qué susto. eh, perdón. El signo de la inductancia mutua Sí, se considera solo cuando hacemos ya la ecuación de Maya sí. o, o sea, no importa que ya nos dé el valor, igual hay que ponerle. Eh, no entendí la pregunta entonces. O sea, ustedes deben de analizarle el signo siempre. Entonces, ese signo es el que se va a ir en la ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer paso es justo, habíamos analizado el signo, ¿sí? Capaz que ahí me entendió mejor, porque no nos dan el signo a nosotros, Ya. ¿sí? Ese menos J3, veamos, le sacamos analizando los puntos. Este de aquí no nos dieron J3, ¿sí? Y este de aquí, luego nosotros analizamos el paso 1, que fue analizar el signo de la inductancia mutua. Entonces, ahí la analizamos y ese es el signo que metemos en la ecuación de mallas, ¿ya?
Y le analizamos y en este caso era negativo. Y por eso que en la ecuación de mallas, por ejemplo, este primer paso que les dije en la malla 1, comúnmente no se lo describe así, sino ahora por lo que les estaba explicando, pero comúnmente yo voy directo a mi ecuación, que es esta. Y ahí le pongo el signo, el menos J3 por I2. ¿Ya? Entonces, es un signo que no me lo dan, pero tengo que analizar, porque si no, fuera positivo, caso contrario, ¿sí? Igual ya vamos a hacer otro ejercicio con signo positivo. Ahora, en la malla 2 vamos a tener, otra vez tengo este es 12, este es mi capacitor, esto tengo mi inductancia, J5, tengo puntito, este de aquí, J6, otro punto, y tengo esta resistencia. Ya. Ahora vamos a analizar la malla 2. En la malla 2, en cambio, no tengo ningún voltaje. De igual manera, aquí analizamos por dónde entra la corriente positivo. Este de aquí sería por donde entra la corriente positivo. Y con eso analizamos esta malla. Esta malla, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a 12 más J6 por la corriente 2. Hasta ahí perfecto. Pero se acuerdan que yo por aquí tenía mi inductancia mutua. Y esta inductancia mutua habíamos dicho que es negativa, que mi efecto de esa inductancia mutua es negativa. Entonces aquí colocamos menos J3 porque va a ser por una corriente, porque estamos haciendo la ley de voltajes en esta malla, por una corriente. ¿Cuál corriente? Viene a ser la corriente de la malla mutua, ¿sí? Siempre esto de la inductancia mutua es el efecto de la corriente contraria, ¿ya? Entonces, esta ecuación me quedaría pues así, sería menos J3 por la corriente I1 más 12 más J6 por la corriente I2 y esto me da igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones, que la primera era J1 por la corriente 1 menos J3 por la corriente 2 y esto es igual a 12. Y luego tengo la otra que es menos J3 por la corriente 1 más 12 más J6 por la corriente 2 y esto es igual a 0. Puedo resolver esta ecuación de dos incógnitas de cualquier manera, ya sea por determinantes, reemplazo o también eliminando uno de los elementos. Cualquiera de las maneras les va a salir la siguiente resultado. Vamos a ver, corriente 1. En los ejercicios que les di escaneado, eso está resuelto paso por paso. Es igual a 13.01 con ángulo de menos 49.39 grados y la corriente 2 es igual a 2.91, 14.04 grados. Entonces aquí sería completar la resolución de ecuaciones, ¿ya? Pero en sí, la idea aquí es explicarles cómo sacar la ecuación. Como les digo, la resolución puede ser de cualquier manera, como se les haga más fácil, con tal que no se equivoquen, ¿sí? Ya, en los ejercicios que les mandé escaneado está resuelto paso por paso. Ahora vamos a otro ejercicio muy similar a este, pero que tiene los puntos de manera diversa, ¿ya? Y capaz, y espero que con este quede un poco más claro.
Entonces vamos a un ejercicio 2. Este ejercicio 2 voy a tener un voltaje de ingreso 690 grados. Tengo una impedancia 1 que es solamente resistivo de 4 ohmios. Tengo mi inductancia 1 de J8 ohmios. J8. Luego tengo mi otra inductancia que está acoplada magnéticamente y tengo una resistencia de 10 ohmios. Aquí tengo mi voltaje VO y voy a tener aquí mi corriente 2, mi corriente 1 y aquí voy a tener un J5. Ya. Voy a tener los puntos aquí en el gráfico, ¿sí? Ahora, cuando ustedes vayan desarrollando estos circuitos, también en la prueba o en los deberes, vayan utilizando distintos colores. Por ejemplo, el punto, utilicen otro color al desarrollo de los ejercicios, porque muchas veces aquí al lado me van a poner el símbolo positivo y capaz que se van a equivocar y no le van a ver el punto o no le van a ver el signo, ¿sí? Ahora, bien, analicemos paso uno. Paso uno, vamos a analizar el símbolo, el signo de la inductancia mutua. La inductancia mutua que nos dan es igual a J1, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver si el efecto de esa inductancia mutua es positiva o negativa. Entonces veamos. La corriente 1, ¿qué sucede? Ingresa por el punto. Ingresa por el punto. Mientras que la corriente 2, veamos, gira, gira, gira y también me ingresa por el punto. Ingresa por el punto. Como los dos ingresan por punto, es decir, tienen la misma idea ingresando por el punto, yo voy a tener un signo positivo al lado de mi J omega n, ¿ya? Y este es el signo que voy a colocar en las ecuaciones de malla, ¿ya? En el caso que yo tuviera que la corriente 1 sale por el punto y corriente 2 sale también por el punto, también estamos diciendo que es positiva. Deben de tener el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces, ahora sí, el paso 2, reanalizar mallas, ¿ya? Vamos analizando la malla 1. Entonces, para la malla 1, voy a copiar esto. ¿Ya? Control C. Entonces, vamos a analizar las mallas y vamos a analizar la malla. Ya. En la malla 1, yo coloco los signos. Vamos a colocar con un lápiz verde. Aquí es positivo, negativo y tengo mi fuente. Entonces ustedes pueden hacer con eso el análisis de la malla, que sería 690 grados. 690 grados es J6, es el voltaje. ¿A qué va a ser igual? A 4 más J8 por la corriente 1, ¿ya? Tenemos esta ecuación. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? El efecto de la corriente 2 sobre mi bobina 1. Entonces, aquí tenemos mi corriente 2 sobre la bobina 1. Ese efecto
se lo ve a través de la inductancia mutua. J1 por corriente 2. ¿Y qué signo habíamos dicho? El signo que habíamos escogido por los puntos es el signo más. ¿Sí? Capaz que ahí está más claro a la persona que me preguntó. Y pongamos malla 1. ¿Ya? Y con eso nosotros ya podemos resolver. Bueno, no resolver, pero dejarle a mi ecuación. Mi ecuación, ¿cuál sería? Le dejamos en la parte de la primera parte de la ecuación, 4 más J8 por I1 más J1 por I2 es igual a J6. Vamos ahora con la malla 2. Malla 2. En la malla 2 nosotros, ¿qué tenemos? También vamos a tener positivo, negativo aquí. No, hagámosle con lápiz verde. Lápiz verde. Ya. Positivo, negativo. Acá yo tengo también positivo, negativo. ¿Ya? Y con eso nosotros escogemos o realizamos la ecuación. Para realizar la ecuación, en este caso, algunos me saben colocar que por donde me entra, yo le estoy haciendo positivo. Algunos me colocan así las ecuaciones. También está bien. Yo comúnmente utilizo caída de diferencial, también está bien. O también yo tengo que el voltaje total sea igual a la suma de voltajes que están dentro, ¿sí? Que también está bien. Pero a la final debe de salir la misma ecuación. Entonces yo tengo que mi voltaje aquí es cero, no tengo ninguna fuente. ¿A qué va a ser igual? A la suma de estos dos elementos. Sería 10 más J5 por la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente 2. Ahora bien, también yo debo de considerar el efecto de la corriente 1 sobre mi inductancia 2 acoplada. Y ese efecto es la corriente 1. ¿Por quién? ¿Por quién será esta? Mi inductancia mutua, J1. ¿Y este qué signo lleva? Habíamos dicho al inicio que debido a los puntos, el signo de este efecto de la inductancia mutua es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, me queda la ecuación, esta de aquí. Entonces, esta sería mi ecuación 1 y esta de aquí mi ecuación 2. Entonces, esta sería 10, no, J1, J1 por la corriente 1 más 10 más J5 por la corriente 2 igual a 0. Y tenemos mis ecuaciones. Estas ecuaciones de igual manera las puedo resolver de cualquier forma. En los ejercicios resueltos está resuelto paso por paso y tenemos en este caso que la corriente 2 es igual a 0,06 menos 90 grados. La pregunta en este ejercicio es el voltaje VO. Entonces, al tener la corriente 2, yo ya puedo calcular el voltaje VO. El voltaje VO va a ser igual a I2 por la resistencia. Es la caída de voltaje sobre la resistencia. La resistencia es de 10 ohmios. 10 por 0,06 es 0,6 menos 90 grados voltios. Y el anterior es amperios. ¿Ya? Ahora vamos. ¿Alguna pregunta en esta de aquí? Donde la persona que me preguntó, ahora está claro.
Sí, gracias. Ya, listo. Estos dos ejercicios resume todo lo que es inductancias mutuas cuando tenemos una separación en el núcleo. Entonces, si le vieron que la primera inductancia está acá y la otra inductancia está por acá, ¿sí? Está separada justamente por el núcleo y tenemos este efecto magnético, ¿ya? Ese es estos dos ejercicios es un ejemplo de qué ejercicios ustedes esperarían, ¿ya? Y esa es la manera de ir desarrollando. Primero vemos que si el signo es positivo o negativo del efecto de la inductancia mutua. Es la primera cosa. Segunda cosa, hacemos la ecuación de las mallas. Y en la ecuación de las mallas debemos de estar muy atentos de qué corriente va al lado de la inductancia mutua. Como ven, esta inductancia mutua aparece por el efecto de la corriente que está al frente, no es del efecto de onda, ¿ya? Es por eso que tenemos esta inductancia mutua. Entonces, ojo ahí, porque puede ser que se me equivoque en qué corriente. Con estos dos ejercicios que les di, ustedes ya pueden desarrollar ejercicios en este tema cuando vean este tipo de inductancias, ¿ya? Ahora vamos a otro ejemplo. Entonces, al haberles dado estos dos ejercicios, asumo que van a estar expertos, ¿ya? ¿Qué significa? Que ustedes tienen que repasar ejercicios en esta temática, ¿ya? Y de igual manera tienen que resolver, y ya voy a detectar los ejercicios que tienen que hacer, pero ya pueden empezar a resolver los números pares de sádico de al menos de estos circuitos acoplados, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio, que es un poquito diferente. También las inductancias son acopladas, pero están en serie, y eso cambia un poco, ¿ya? Entonces hagamos el primer ejercicio. Vamos a ver OneNote. Ya, listo. Entonces vamos con el ejercicio 3 y vamos a tener un voltaje de entrada, 100, 0 grados, la resistencia de 4 ohmios. Tengo un capacitor menos J3. Tengo aquí J6 y aquí es donde se me cambia mi circuito. Ya no tengo ese espacio. Aquí es donde se conecta otra inductancia. Y tengo mi resistencia de 5 ohmios. Esta inductancia está J8 y entre estos dos tienen una inductancia mutua de J2 y tengo aquí un punto aquí y ¿dónde está el otro punto? Acá, ¿ya? Y esta es una resistencia de 5 ohmios. Y me piden calcular la corriente 1 y la corriente 2. Eso es lo que me piden, ¿ya? Entonces, este de aquí puede existir cuando yo tengo, por ejemplo, aquí está mi núcleo, no mi núcleo, pongamos mi ferrita. Yo tengo esta inductancia 1 y no es que estoy separada, sino que estoy unida. Y me aparece un segundo bobinado. Entonces aquí podría tener un bobinado 1 y un bobinado 2. Y estas bobinas están en serie, ¿ya? Entonces, esto muchas veces en los circuitos como están en serie, se los coloca de esta manera y luego me indican la dirección de las corrientes si están acopladas en serie u opuestas, que ahí yo voy a ver los signos, ¿ya? Y necesito esto de los puntos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Primerito,
paso 1, ¿qué vemos? Analizamos signo de la inductancia mutua, ¿ya? Ese es el primer paso. La inductancia mutua es J2, ¿sí? Esta de aquí. Entonces, ¿qué vemos? La corriente 1, ¿qué sucede? La corriente 1 ingresa por el punto, ingresa por el punto. Mientras que la corriente 2, veamos qué sucede. Corriente 2 no ingresa por el punto, pero sale por el punto. ¿Esto qué significa? Que se comportan las corrientes de distinta manera con respecto al bobinado. Por lo tanto, el signo es negativo. Entonces sería menos J omega M. Ya. Ahora, luego, bueno, antes de analizar eso, ya. Luego nosotros vamos a analizar el paso 2, o veamos si le pongo otro paso. Ya, vamos a hacer otro paso. Paso 2, vamos a analizar una cosa que es el signo de inductancias acopladas en serie, ¿sí? Me va a aparecer un nuevo elemento debido a este acoplamiento, pero ahora porque están trabajando en serie, ¿sí? Me aparece un nuevo elemento. Este nuevo elemento, entonces aquí yo tengo estas dos, pero veamos qué sucede. Este de aquí sería, ya, aquí tenemos mi paso 2. Vamos a tener J6. Como ven, están conectadas a través de este punto. Con eso yo estoy J6, J8, que es más o menos lo que tenemos en esta bobina dibujada por aquí. J6, aquí yo tengo mi punto y J8 tengo en este otro punto, ¿sí? Pero les estoy dibujando de otra manera, justo para ver cómo están conectadas entre las dos con respecto a los puntos, ¿ya? Entre estos puntos se va a conseguir una corriente que sería una corriente mutua. Y como ven, esta corriente mutua, esta corriente I, sale por los dos puntos. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, la corriente sale por los dos puntos. Es decir, tiene el mismo comportamiento. Cuando tienen el mismo comportamiento que se está utilizando los puntos, ya sea para ingresar o para salir, significa que yo estoy con inductancias acopladas en serie y que van a tener el efecto de estas inductancias, va a tener un efecto positivo y esta inductancia mutua se la suma. Sería la inductancia debido al efecto de J6 y debido al efecto de J8. Y ese sería 2 veces por la inductancia mutua. Ya vamos a ver dónde me afecta eso. Entonces, el paso 1 fue el efecto de la inductancia mutua cuando la otra corriente me afecta. El paso 2, en cambio, es el efecto de la inductancia mutua cuando están en serie, ¿sí? Se van a sumar esos efectos. Y lo que veo es el signo, ¿ya? Entonces aquí me aparece este nuevo concepto. Y ahora sí, en el paso 3 es el análisis de mallas. Vamos a la malla 1. Entonces, veamos si es que le puedo recortar.
ejecutar. Y vamos al análisis de la malla 1. Entonces, yo tengo esa malla 1, muy linda, ¿ya? Coloco los signos de cada uno para realizar el análisis. Más, menos, con respecto a la malla 1. Con respecto a la malla 2, también más, menos. Ya. Malla 1. La malla 1, ¿qué vamos a tener? Veamos. Mi fuente, 100, es igual a ¿quién? A 4, 4 menos J3, porque es un capacitor, por la corriente 1. Luego tengo la siguiente, que es más, ¿quién? Sería J6, J6, ¿por quién? Por la diferencia de las corrientes, I1 menos I2, ¿ya? ¿Qué más tendríamos ahí? ¿Qué más tendríamos ahí con respecto a la primera malla? Aquí vienen a ser la impedancia, tenemos el efecto de la inductancia y ¿qué me falta? El efecto de la inductancia mutua. Y habíamos dicho el efecto de la inductancia mutua, que sería el efecto de la corriente 2 sobre mi inductancia mutua, que es J2. Y habíamos dicho que el J2, este efecto es negativo. ¿Por qué? Porque I1 ingresa por el punto, I2 sale por el punto. ¿Ya? Trabajando esta malla, tenemos que es 4 más J3, sí, más J3 por la corriente 1 menos J8 por la corriente I2, y esto es igual a 100, trabajando la malla, esta ecuación, ¿ya? Esta sería mi ecuación 1. Ahora vamos con la malla 2. Malla 2. Aquí, ¿qué tenemos? Es igual a 0 porque no tengo ninguna fuente. ¿Qué tengo? 5, que sería mi impedancia aquí total, que sería 5 más J8 por la corriente I2. ¿Y qué más tengo? Tengo que va a través de esta impedancia J6. Esta impedancia J6, porque me ingresa por el signo negativo, no cambio aquí los signos, menos J6, ¿por quién? Yo no cambio la dirección de la corriente. I1 menos I2. ¿Sí? Que es esta de aquí, la misma dirección de corrientes. Ya, hasta ahí es la malla, es lo que nosotros vemos. ¿Qué más tengo que ponerle ahí a esta ecuación? A esta ecuación, ¿qué le tengo que poner? El efecto de la inductancia mutua, ¿el efecto de quién? De la corriente 1. Y para ver el efecto de la corriente 1, utilizo la inductancia mutua, que habíamos dicho es negativa, ¿ya? Pero además de eso, como estas dos están en serie, se afectan entre sí y eso solamente lo ve la malla 2. ¿Qué tengo? Tengo un nuevo elemento en la ecuación que viene a ser, de igual manera, es lo que yo veo
en mi malla 2, es decir, la corriente 2, del efecto de las inductancias que están en serie. Este efecto que era 2 veces por la inductancia mutua, J2. Y habíamos dicho que como las corrientes salen por este punto cuando están en serie, esto va a ser positivo, ¿ya? Entonces aquí, ojo, esto es lo nuevo en este tipo de circuitos y en este tipo de elementos. Y ahí yo voy a tener mi segunda ecuación, trabajando esta de aquí, me queda que es igual a menos J8 por la corriente 1 más 5 más J18 por la corriente 2 igual a 0. Y esta es mi ecuación 2. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que eran 4 más J3 por la corriente 1 menos J8 por la corriente 2 igual a 100. Y la otra es menos J8 por la corriente 1 más 5 más J18 por la corriente 2 igual a 0. Resolviendo esto, ustedes le pueden resolver en la casa con distintos métodos. Tengo que mi corriente 1 es igual a 20.3, 3.5 grados, y mi corriente 2 es igual a 8.69, 19 grados. ¿Sí? Ya. No creo que alcancemos en 15 minutos el siguiente, veamos. Podría ser. Bueno, veamos. Vamos ahora con otro ejercicio del mismo formato, pero vamos a tener signos diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos una fuente de ingreso, 12,60 grados, tengo mi resistencia, tengo mi otra inductancia, tengo esta inductancia que está acá. Como ven, otra vez tengo inductancias en serie, pero vamos a ver qué signo van a tener este acoplamiento. Menos J4, aquí tengo mi puntito J6, este es mi otro puntito J2, mi inductancia mutua J3, ¿ya? Y tengo mi resistencia de 5 ohmios. De igual manera me preguntan la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, paso 1. Ya habíamos dicho, ver el signo de la inductancia mutua, signo de J omega M. Entonces veamos, en este de aquí, ¿qué tengo? La corriente 1 ingresa por el punto, ¿ya? La corriente 2, esta de aquí, corriente 2, también me ingresa por el punto. Por lo tanto, el signo va a ser positivo, ¿ya? Es el paso 1. Ahora, el paso 2 sería el signo de las inductancias de M en serie, ¿ya? Entonces aquí yo tengo esta inductancia, pin, 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 J2, tiene este punto común a J6, entonces tengo una conexión en serie entre las dos por el acoplamiento. Aquí tengo un puntito y aquí tengo mi otro puntito. Le hago pasar una corriente. ¿Qué sucede? Esta corriente I pasa por el punto en J2, entra, entonces I ingresa por el punto en J2.
Pero está ahí, ¿qué sucede? No me ingresa por el punto en J6. Esta de aquí sale por el punto en J6. Por lo tanto, el signo es negativo. Pero como están en serie, este efecto de la inductancia mutua se suma. Entonces sería 2 veces por J omega M. ¿Ya? Y eso voy a considerar en las ecuaciones. Entonces, vamos. Malla 1. En la malla 1, ¿qué es lo que voy a tener? Otra vez, como los signos, más menos, más menos. Muy bien. Malla 1. Tengo el voltaje de entrada. ¿A qué es igual? A lo que yo veo. ¿A qué será que veo? Que es igual a 5 más J2 por la corriente 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más veo aquí? Es el J6. El J6 está afectado por la corriente 1 menos la corriente 2. Listo. Hasta ahí, igualito, como siempre, no ha cambiado nada. ¿Qué aumentamos? El efecto de la inductancia mutua. Este efecto es positivo. Entonces aquí le pongo más J3. ¿Por qué? ¿Qué corriente debo de poner? Será la corriente 2, porque es el efecto de la inductancia que está, de la corriente que está al lado sobre mi bobina del primario. ¿Ya? Luego que tengo otro efecto, va a ser el efecto de la inductancia mutua en serie. Y ese efecto habíamos dicho que es 2 veces negativo. Entonces aquí pongo menos 2 por la inductancia mutua, que es J3. ¿Y qué corriente? Es la corriente común entre las dos, que será la corriente 1. ¿Ya? Y con eso trabajo esta ecuación. Y esta ecuación trabajándole, vamos a tener que es igual a 5 más J2 por la corriente 1 menos J3 por la corriente 2 igual a 12,60 grados. Esta viene a ser mi ecuación. Ahora vamos con la malla 2. La malla 2. Listo. Control C. Y vamos con mi malla 2. Bien. De igual manera, voy a colocar mis signos, ¿ya? Positivo, negativo, y este de aquí ya está dado por la primera corriente. Entonces, malla 2. ¿Qué tengo en mi malla 2? Voy a tener que es 0, no tengo ningún voltaje. Luego viene y veo a mi capacitor, sería menos J4 por la corriente 2. ¿Y qué más veo? Veo el J6, este J6, acá yo tengo negativo. Menos J6, ¿por quién? Por la diferencia de corrientes. Esta diferencia de corrientes se mantiene, ¿sí? ¿Y qué más veo aquí? Esta de aquí, ¿qué más la afecta? El comportamiento de la corriente 1 sobre esta inductancia. Y este viene a ser el efecto de mi inductancia mutua. Esta inductancia mutua viene a ser más, y que habíamos dicho que es positiva. Sería más J3 por la corriente 1. En este de aquí, como no tengo otra inductancia en serie, no necesito utilizar el efecto de la inductancia mutua cuando están en serie. Y esa sería
mi ecuación que yo tendría para la malla 2. Entonces, de esta trabajándola es menos J3 por la corriente 1 más J2 por la corriente 2 igual a 0. Resolviendo estas ecuaciones, la corriente 1 es igual a 2,1686 grados y la corriente 2 es igual a 3,24 con el mismo ángulo. ¿Sí? Todo lo que es el desarrollo de estas ecuaciones está en el PDF que les envié. ¿Sí? Pero como ven, se está un poquito complicando. Necesitamos memorizar muchas cosas de los efectos de esta inductancia mutua. El efecto cuando están separadas por un núcleo y el efecto cuando están en en la misma línea o en la misma ferrita. Se van a sumar, pero van a tener un signo. Ese signo depende por dónde ingresa y por dónde sale la corriente. Con estos 4 ejercicios que hemos hecho, prácticamente hemos visto todo de circuitos acoplados, ¿sí? La siguiente semana analizamos almacenamiento de energía y y coeficientes, y luego transformadores, ¿ya? Eso significa que ustedes ya pueden iniciar a hacer ejercicios en esta temática, ¿sí? Ya les voy a delimitar los ejercicios para que ustedes ya empiecen. Potencia ya debieron de haber acabado y con esto ya inician esta parte de aquí que es un poquito más complicada de entenderle. Los ejercicios no son largos, pero sí se pueden complicar en la determinación de las ecuaciones de mallas, justo por los signos, ¿sí? Y esto, y por eso es que necesitan bastante práctica, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Quiero ¿Estamos preguntar. bien? ¿Motivados? Vamos a estar motivados. Listo, chicos. Entonces nos Profe, vemos ya de forma presencial el día miércoles. ¿Ya? profe, Que ¿sí me escucha? tengan... Sí. Yo tengo una pregunta, profe. Es que ayer ¿Mm? en las preguntas que nos tomó, hubo una pregunta que me quedó duda y si le puedo enviar y me puede Sí, responder. sí, sí. Ahí me envían nomás cuál era la pregunta y pues ahí me dice. Porque, o sea, según yo estaría mal calificada o no sé si tengo confundido el concepto. Ángulo de fase de menos 30 grados. Sí, si es menos 30 grados, estamos en retraso. La corriente se atrasa al voltaje. Y acuérdese el ángulo de fases con respecto a justamente corriente versus voltaje. ¿Sí? Por eso está en atraso. Y acuérdese en el diagrama fasorial teníamos que, por ejemplo, mi voltaje estaba acá y la corriente estaba acá. Entonces de ahí Sí. tengo mi signo negativo. Pero Profe, claro, es que con solo por la otro imagen que ejercicio. le envié, por eso yo puse esa respuesta. Ya. Confundí algo, creo. Ah, es que ya les voy a aclarar este de aquí. A ver, ¿o será que yo me estoy confundiendo? Ya. Eh, les veo bien la teoría como les di y les corrijo o les explico bien el miércoles. ¿Sí? Para Sí, aclarar profe. esta de aquí. Ya me dejó en la duda. Factor de potencia, sí, el factor de potencia atrás, estamos en la inductancia. Y esta de aquí, déjenme ver. El ángulo de fase. Ah, pero este ángulo es con respecto a potencias, no estamos con respecto a voltajes corrientes. Este triángulo. Ya les voy a explicar eso entonces el miércoles. Sí, ya sé por dónde es la confusión. Ya. Otra pregunta también de eso de las preguntas. ¿No?
Ya. Entonces ahí les aclaro el miércoles. Listo. Muchas gracias, chicos. Entonces que tengan un buen fin de semana y pues estudien. Listo. Hasta luego, Hasta chicos. luego, Inge. Pero, Inge,